a poderles ver a todos nuevamente. Bendiciones a todos, ¿verdad? Y antes de comenzar quiero pedir, ¿verdad? Disculpas, pedir perdón, ¿verdad? La semana pasada en la predicación mencioné algunos nombres. No sé si quise incomodar a alguien, si lo incomodé, si le incomodé, si le hice sentir mal. Perdóneme, por favor, perdóneme, ¿verdad? A veces me chispotea la emoción y todo, ¿verdad? Y se me hace olvidar que no debo de mencionar, ¿verdad?, nombres, ¿verdad? O a veces pedir el permiso de ustedes si lo voy a hacer. Le pido perdón, ¿verdad? Y esperamos que no vuelva a ocurrir. El día de hoy, ¿verdad?, se está jugando el Super Bowl, ¿verdad? Y bueno, veo que todos, ¿verdad?, la mayoría están aquí. Gloria a Dios por ello, que el Super Bowl no fue una atracción para usted y quedarse en su casa, y que usted ha venido, ¿verdad?, a recibir de parte del Señor. Si puede ir abriendo su Biblia en el libro de Hebreos. La semana pasada estuvimos, ¿verdad?, mirando, ¿verdad?, las advertencias que el Señor nos da, ¿verdad? El día de hoy quiero hablar de 7, ¿verdad? Los 7 tenemos que el apóstol Pablo nos habla. Bueno, no es el apóstol Pablo, se piensa que el apóstol Pablo puede ser alguno de los escritores del libro de Hebreos, pero en realidad no sabemos, ¿verdad? El apóstol que escribió el libro de Hebreos, o la persona que escribió el libro de Hebreos, nos habla de 7 tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Quiero abrir con el texto, ¿verdad?, 14 del capítulo 4, Hebreos 4, verso 14. Si lo tiene, si se puede poner en sus pies en reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Nada más es un solo texto, capítulo 4, verso 14. ¿Qué nos dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Él, Señor, tú nos has entregado muchas promesas. Y sobre todas las cosas, sobre todo, bendito Dios, nos has entregado la salvación eterna. Gracias, bendito Dios, y ayúdanos a retenerla. Ayúdanos, Padre amado, a no perder, bendito Padre Celestial, tan grande salvación, bendito Dios, y que podamos así también obtener lo que tenemos en Cristo, en tu Hijo. Habla esa palabra rema, esa palabra perfecta de tu palabra para cada uno de nosotros en esta tarde. Lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Quiero utilizar, ¿verdad?, hablar para llamar un poquito su atención acerca de este famoso refrán o dicho que utilizábamos en el pasado. Yo no sé cuántos de ustedes lo utilizaron, ese famoso refrán, palabra que decía, tenemos kimosabi, ¿verdad? Cuando aquella persona se hacía a decir, vamos a suponer que alguien compraba un carro nuevo y decía, oh, ya tenemos carro, y la otra persona le decía, tenemos kimosabi, ¿verdad? Es una palabra que usted y yo podemos utilizar el día de hoy, ¿verdad? Teniendo a Cristo Jesús, ¿verdad? La palabra aquí en el libro de Hebreos, la historia, ¿verdad?, es de aquellos. Había 2 grupos dentro del mismo pueblo de Israel. Sí, había 2 grupos. Unos eran los cristianos, ¿sí?, aquellos que se estaban convirtiendo a Cristo, que eran, sí, del pueblo de Israel. Recuerde que todos el pueblo de Israel estaban bajo la ley.
Y después, cuando Cristo viene y es el cumplimiento, el Mesías viene y se comienza a predicar la salvación, que ahora ya no es, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no había una salvación, nada más había una obtención del recubrimiento de los pecados a través del sacrificio de un animal. Ahora la promesa dada a Abraham, ¿verdad?, se ha hecho visible, se ha hecho vigente, se ha hecho latente en Cristo Jesús. Entonces comienza a haber la pelea de aquellos, ¿verdad?, que están predicando el evangelio de Jesucristo, la salvación que es a través de él, y están los judaizantes, los que todavía quieren vivir practicando el sacrificio mosaico, el sacrificio, ¿verdad?, escrito y dado en el libro de Levítico. Y viene una tremenda persecución, viene una tanta, ¿verdad? Y ahí los hebreos cristianos pudieran decir, ¿verdad?, aquellos judaizantes que comenzaron a tener una mezcla de tradiciones, una mezcla después, años más tarde, una mezcla de tradición con cristianismo, y bueno, ¿verdad?, que hasta el día de hoy existe. Y aquellos, ¿verdad?, el día de hoy usted y yo tenemos, ¿verdad?, y podemos decir a aquellos que no son creyentes, que muchas de las veces dicen, ¿verdad?, algunos de ellos, ¿verdad?, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. ¿Somos Kimosabi? No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y de lo que tenemos y podemos estar seguros, primeramente, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, lo encontramos aquí en el texto que hemos leído. El verso 14 del capítulo 4 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Su ministerio como su sumo sacerdote comenzó, ¿sí?, cuando él subió a los cielos. Por 33 años, los primeros 33 años de Jesucristo, él vivió como un profeta en la tierra. Se considera el último de los profetas, ¿sí? Jesucristo. En la segunda venida de Cristo, él será el rey. Pero a hoy día, ¿verdad?, de partir de que comenzó, está haciendo la función de un sumo sacerdote. ¿Sí? Así, ¿verdad?, podemos hacer una diferencia. Un sumo sacerdote del Antiguo Testamento y al sumo sacerdote de sumos sacerdotes, el Hijo de Dios. ¿A quién prefiere usted? ¿A quién prefiere usted? ¿Sí? Haciendo una comparación, yo prefiero a Jesucristo sobre cualquier otro, sobre cualquier otra persona, ¿sí? Aquel que fue hecho carne por nosotros para reconciliarnos. Dice la palabra que éramos enemigos de Dios, puesto que estábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, dice el sacrificio, ¿verdad?, dice la palabra, la enseñanza, la instrucción. El sumo sacerdote era la única persona que podía entrar, ¿sí?, al templo, ¿verdad?, y llevar la sangre. Podía entrar hasta el lugar santísimo para entrar una sola vez al año. Podía entrar hasta el lugar santísimo para llevar la sangre de la expiación hecha a través de Jesucristo. Ese velo se rasgó, ese velo se rompió. Él soportó la tentación, dice la palabra, pero no pecó, ¿verdad? Y bueno, más tarde, ahorita vamos a terminar, ¿verdad?, de expresar lo que hizo el Señor en su sacrificio. Ahora tenemos un sumo sacerdote que nos dio la entrada al reposo de Dios. ¿Sí? Ya estuvimos hablando por toda una clase o dos clases, ¿verdad?, anteriormente, acerca del significado de entrar en el reposo de Dios.
Si usted quiere saber más acerca del reposo de Dios, vaya ahí, las clases ahí están. ¿Sí? Usted puede ir a la página web de nuestra hermana Joyce o puede ir a la página, ¿verdad?, de nosotros, y ahí están todas las grabaciones dadas, ¿verdad?, del estudio del libro en el libro de Hebreos. Sí, usted puede hacer un estudio personal que es hermoso, ¿verdad? Yo estoy maravillado y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo, y eso nos lleva al segundo tenemos. Tenemos, ¿verdad?, un sumo sacerdote. El segundo tenemos, dice el siguiente verso en el capítulo 8, rápidamente, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos un tal sumo sacerdote. Y para ello retomamos lo que veníamos diciendo. ¿Qué significa entrar en el reposo de Dios? ¿Verdad? Y para ello, ¿verdad?, nosotros tenemos y tomamos como significado de la palabra reposo, nosotros tomamos la palabra descanso. La palabra nos habla de un día de reposo, nos habla de una semana de reposo, y para ello tendríamos que ir al libro de Levítico y leer muchas escrituras, y no podemos hacerlo por causa del tiempo. Pero usted lo puede ir ahí y ver cada una de las escrituras, leer todas las escrituras que hay en el libro de Levítico, donde hay incluso un mes de reposo, un año de reposo, y todo esto eran instrucciones de parte de Dios. Y usted y yo el día de hoy tenemos, ¿verdad?, como significado de la palabra reposo, para nosotros el día de hoy es descanso. Pero bíblicamente, cuando estamos hablando de entrar en el reposo de Dios, significa, ¿sí?, que debemos de buscar lo que tenemos que hacer guiado por Dios. No significa descansar. No es inactividad, sino es la actividad que es guiada por Dios, que nos lleva precisamente a tomar las promesas dadas por Dios. ¿Sí? Todos nosotros, ¿verdad?, hemos hablado del significado que tiene Egipto, que significa el mundo. El pueblo hebreo, ¿verdad?, tuvo el pueblo de Israel tuvo la fe para salir de Egipto, pero no tuvo la fe para entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Esto significa para nosotros el día de hoy la vida de usted, la vida mía, la vida del creyente. Tenemos la fe para la salvación. Tenemos la fe de la salvación en Cristo Jesús, pero no tenemos fe para tomar sus promesas. Vivimos en un mundo incierto, en un mundo donde estamos pensando ¿será posible? Pero usted ahora puede tener esa seguridad y decir: tenemos un tal sumo sacerdote que peleó la batalla por mí. Si en otras palabras lo que estamos diciendo es que debemos de pelear la batalla, trabajar para encontrar el camino, para entrar en Él, para entrar en Cristo, para entrar en Dios. Luchamos contra Satanás y contra sus demonios. La palabra de Dios nos dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces andamos ahí peleándonos unos con otros, agarrándonos de la greña. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra batalla es contra principados, potestades, huestes de maldad, incluso contra nosotros mismos. Luchamos en contra de nuestra propia naturaleza carnal. ¿O a poco usted no tiene pensamientos, deseos pecaminosos? Luchamos en contra de eso, luchamos contra nuestras propias obras, porque queremos e intentamos allegarnos a Dios con nuestra propia sabiduría. Muchas de las veces nos creemos más inteligentes que Dios. Muchas veces yo personalmente vivo frustrado, porque me frustra mucho el escuchar a las personas decir: bueno, la Biblia dice, pero yo pienso.
Ay, en ese momento quisiera ahorcarlos. ¿Cómo podemos pensar que podemos ser más sabios que Dios? ¿Cómo podemos pensar cuando la palabra nos dice lo que es, lo que debe de ser? Y por ello es que tenemos que seguir luchando por obtener la palabra de Dios, el conocimiento que viene de Él, para llevarlo a la práctica. Así es de que ahora tenemos un sumo sacerdote, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Tenemos un sumo sacerdote que entró en el lugar más santo, entró en el lugar santísimo, en el cielo. Y dice la palabra que ahora está ahí intercediendo por usted y por mí. Así es de que tenemos un tal sumo sacerdote que puede hacer todo por mí. No nada más la salvación, sino ahora dedíquese a obtener las promesas que tenemos en Él. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Y cuántos obtienen las promesas de Él? Sí, porque sí, podemos estar seguros de nuestra salvación, pero también hay muchas promesas, hay muchas bendiciones dadas en Cristo. Y para entrar en el reposo de Dios no es entrar en descansar, es entrar en luchar, porque la lucha no se termina. La lucha, muchas personas dicen: ay, es que yo voy a la iglesia porque ahí es el único lugar donde tengo paz. Y muchos hasta se duermen. No, aquí no es un lugar para venir a obtener paz. Aquí es un lugar para venir y aprender, absorber, recibir lo que Dios tiene para mí, que me va a ayudar a obtener la victoria cuando estoy ahí afuera. Cuando vienen las aflicciones, cuando viene el dolor, cuando viene la lucha, cuando vienen mis pensamientos carnales, cuando vienen los pensamientos del mundo. Número 3, tenemos un fuerte consuelo. Vaya rápidamente al capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18 dice la palabra: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento el 18, perdón, me equivoqué. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cristo fue prometido en el pacto de Abraham. En el pacto de Abraham, Dios le hizo saber a Abraham que iba a venir a Cristo. Abraham vio en su mente, en su corazón, él recibió a Cristo, esa promesa de ese Mesías que iba a venir a salvar al mundo. ¿Sí? Dios lo juró. ¿Sí? Dios ahí como si fuera delante de un notario, ahí firmó ese sello, ese pacto desde Abraham. ¿Sí? Abraham lo recibió, lo vio ese sello, esa firma. ¿Sí? Y ahí, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, el versículo 18, ¿verdad?, menciona, ¿verdad?, dice: para que por dos cosas, dice, dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La primera es la promesa de Dios. La segunda es el juramento de Dios. Y Dios no es como usted y como yo. ¿Cuántas veces hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? ¿Cuántas? Pregúntale a mi hijo. Si no he fallado. Si usted le pregunta a mi hijo, va a decir: no, a mi papá. Trato, me esfuerzo por cuando le digo algo, llevarlo a cabo, y trato de no fallarle, pero a veces
El tiempo me consume, las actividades, y a veces le digo, vengo y hablo con él y digo, perdóname, hijo, pero no voy a poder llevarte a donde te dije o hacer lo que dije, y tengo que venir y disculparme con él. Pero Dios no. Dios no va a venir con nosotros a disculparse y decirnos, y perdóname porque te fallé. Perdóname porque lo que te prometí no lo cumplí. Por eso es inmutable. Tenemos dos cosas, dice, tenemos dos cosas inmutables, dos cosas que nunca van a cambiar. Dios no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar, Él no va a fallarte. Lo mejor que tenemos es precisamente ese consuelo. Tenemos ese fuerte consuelo. Y allá aquellas personas que están fuera en el mundo sin esperanza, usted no puede vivir sin esa esperanza. Usted no puede vivir de esa manera que, ay no, es que esta pandemia me está matando, es que este encierro me está matando, ay no, es que estos problemas me están acabando, ay es que esta carga me está consumiendo. Usted tiene una esperanza, usted tiene un fuerte consuelo. Tiene un sumo sacerdote que lleva sus cargas, tiene un tal sumo sacerdote, tiene un fuerte consuelo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Yo no sé cuántos le van a los Rams y cuántos el día de hoy van a quedar decepcionados, o cuántos le van al otro equipo, pero Dios nunca lo va a decepcionar. Con Dios siempre usted y yo tenemos la victoria. Amén. Número 4, tenemos una esperanza alentadora. Ahí mismo el versículo 19, capítulo 6, versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme encima del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Se recuerda que le había dicho que el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo? Estaba dividido esa parte en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote solamente podía entrar hasta el lugar santo, ¿sí? Y aquí es donde comienza, ¿verdad? La palabra, la fianza de la seguridad, ¿sí? La confianza de la salvación, nuestra seguridad, ¿verdad? Es eso de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que el apóstol Pablo aquí tiene, dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí, la figura que el apóstol tiene, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Tiene aquí esa figura de cuando viene un barco y tiene que ser amarrado para que no sea movido. El escritor solamente tiene conocimiento del mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo solamente, ¿verdad? No había rocas, había pura arena. Así es de que si había un ancla que fuera depositada, no iba a anclar el barco, se lo iba a llevar, porque solamente iba a caer sobre la arena. Para que el ancla encallara bien, ¿verdad? Tenía que haber rocas, pero no las había. Lo que hacían las embarcaciones era que tenían un barco más pequeño, lo bajaban al agua, y con el barco, ¿verdad? Llevaban remando hasta la orilla de la playa o del lugar donde iban a estar. Llevaban el ancla hasta allá y amarraban el barco para que el barco no se fuera. Esto es, ¿sí? Esta es la figura de lo que el apóstol está escribiendo, está presentando, la cual tenemos como segura, firme. Esa esperanza está amarrada, está anclada, firmemente. Por eso dice, Él nos da el ejemplo de cómo y hasta dónde entró Cristo.
Cristo no solamente entró hasta el lugar santo, Él fue más allá, hasta el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, ni siquiera el sumo sacerdote, solamente Cristo. ¿Sí? Donde dice el verso 19, ¿verdad? Tiene las palabras segura y firme. La palabra segura, la palabra firme se refiere a algo que no puede hacerse caer, aun cuando sea sometido a una prueba. La palabra seguro significa que nos da o nos sugiere algo que no se puede romper, aun cuando sea puesto mucho peso. ¿Sí? Así es de que usted y yo tenemos, ¿qué tenemos? Una esperanza alentadora. No solamente tenemos un fuerte consuelo, o somos consolados, sino que también tenemos esa esperanza que nos alienta. O yo no sé usted, si eso no le debe dar seguridad de que no está sostenido. El día de hoy desconfiamos. Por ejemplo, a veces traemos fallando el carro y estamos desconfiando y ojalá que no me deje, ¿verdad? Cuando la gasolina estaba barata, pues le echábamos, ¿verdad? Pero ahorita que está cara, yo no sé cuántos han llenado el tanque. En mi camioneta, ¿verdad? Yo nunca le he llenado el tanque. Nunca. No me alcanza para llenarle el tanque. Sí, a veces estoy pensando, cuando ya veo que está llegando abajo, digo, a ver si no me deja. A ver si no me deja. ¿Cuántos vivimos con inseguridades? ¿Cuántos están en su familia pensando, a ver si mi marido no me deja? A ver si mi esposa no me deja. ¿Cuántos están pensando acerca de los hijos? A ver si mis hijos no me dejan. ¿Cuántos están pensando con situaciones diferentes y se sienten inseguros y no reciben ninguna palabra de aliento? El día de hoy yo quiero darte esta palabra de aliento, esta palabra alentadora, porque el apóstol nos dice aquí, por lo cual dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos ese fortísimo consuelo. Dice el versículo 19, lo cual tenemos como seguro y firme ancla del alma. Sí, es la figura que nos está presentando aquí. Lo tenemos, está firme, está seguro. Cristo lo hizo posible por ti y por mí. Él lo ancló, lo amarró, lo aseguró. No sé cuántas veces, ¿verdad? Si alguna persona es camionero o alguna persona alguna vez ató algo y se desamarró y se soltó y se cayó. Con Cristo tú debes de tener esa seguridad de que no se va a caer. No se va a caer. Debes de tener esa esperanza alentadora. Sí, así es de que Cristo se hizo carne, ¿verdad? Nos dice la palabra en Mateo capítulo 27, el verso 50 y 51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo a la tierra. El velo del tabernáculo más o menos tenía un grosor de 8 pulgadas. ¿Sí? No era fácil, no era así como ahorita agarrar tú y yo una tela y romperlo, rasgarlo. No, era algo que era grueso. No se podía romper fácilmente. Pero cuando Cristo murió, cuando Cristo entregó su cuerpo, por ello es que Él se hizo carne. Dice la palabra literalmente, cuando su carne fue rasgada, cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa eso? Que ahora tú y yo tenemos esa entrada
esa entrada plena, y ese es el número 5. Tenemos la libertad de entrar en su presencia. Tenemos la libertad, dice el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sí, usted debe de tener esa confianza. Usted y yo tenemos ese privilegio. Diga conmigo, privilegio. Tenemos ese privilegio. Tenemos dos privilegios. Número 1, debemos de tener esa confianza en la libertad para entrar en el trono de Dios, en ese lugar santísimo, debido a que Cristo lo hizo posible por usted y por mí. Él fue el precursor, Él fue el primero en entrar, para que después, si usted y yo entráramos hasta adentro. Ahora es algo sumamente importante, porque muchos nos confiamos o nos conformamos. Volvemos al mismo ejemplo. Tenemos la salvación y tenemos la entrada a las promesas. Muchas personas se conforman con el poder leer la palabra, se conforman con el poder orar a Dios y pedirle. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos hasta el lugar santísimo y que tengamos una plena comunión íntima con Él. No te conformes solamente con el privilegio de orar, con el privilegio de leer su palabra. Entra hasta el lugar santísimo. Dice la palabra que entremos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Cristo lo hizo posible por ti y por mí. No te conformes. No te conformes. Ven a Él, acércate a Él. Dígale a la persona que tiene a su lado: tenemos libertad. Tenemos esa libertad, aprovéchala. Aprovechate, asegúrate de usarla. Número 6, tenemos una grande y perdurable posesión. Dice el versículo capítulo 10, verso 34, rápidamente. Capítulo 10, versículo 34 dice: porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sí, aquí a partir del capítulo 10, la palabra nos comienza a hablar de aspectos prácticos. Antes del capítulo 10, la palabra nos habla acerca de aspectos doctrinales. Pero después del capítulo 10 son cosas que tenemos que realizar, y es donde comienza también a incluir en el capítulo 11 hacia adelante acerca de la fe. Y donde nos habla, donde nos dice la palabra que dice: es imposible sin fe agradar a Dios, ¿verdad? Es donde tenemos que mostrar. Dices que tienes fe, dice el apóstol: muéstrame tu fe por tus obras. La fe no viene, la salvación no viene porque hacemos obras. Las obras son un resultado de tener fe. ¿Sí? Así es de que tenemos esa perdurable posesión cuando ponemos en práctica nuestra fe. Y aquí es donde el apóstol viene y está hablando a los cristianos, sí, que les está ocasionando regresarse al judaísmo. En lugar de esa fe que estaban teniendo en Cristo para ser salvo, y no seguir confiando en ese sacrificio mosaico de animales, en el sacrificio que estaba en la ley, se estaban regresando. Estaban saliendo del cristianismo y se estaban regresando. ¿Por qué hicieron eso? ¿Sí? Por las duras pruebas que estaban viviendo.
la persecución, el hecho de que eran llevados presos, el hecho de que eran hostigados, ¿sí? Se les eran quitados sus privilegios, no podían obtener fácilmente cosas en el mercado por el hecho de ser cristianos. Los que eran comerciantes no podían tener libremente llevar a cabo su trabajo, su labor de comerciante por el hecho de ser cristianos. Muchos líderes religiosos tenían control sobre todas estas situaciones. Entonces estaban echando todo eso. El apóstol viene y les dice: pero ¿qué les pasa? Lo que tenemos en Cristo, esa posesión que tenemos en Cristo, es mejor que todo eso, que ese negocio, es mejor que aquella situación de la cual pudieras mofarte y decir: puedo tener casa, puedo tener muchas cosas, pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. No tengo nada. Era lo que le estaba pasando a estos israelitas. Así es de que el apóstol nos exhorta, nos pide, nos exige para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar eso? El apóstol nos dice: retengamos esa firme confianza. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, dice el escritor: unos confían en carros, otros confían en caballos, ¿verdad? Pero dice el escritor: yo confío en Dios. Y yo te pregunto a ti: ¿y tú en quién confías? Muchas personas confían en su trabajo, otros tienen su confianza en su sabiduría, otros confían en su inteligencia, otros confían en su fuerza, otros confían en su familia. Mujeres, algunas confían en su esposo. Esposos, algunos confían en su esposa. Otros tienen la confianza en sus hijos. Dicen: no, pues ya, no importa, mis hijos me van a mantener. El apóstol les está diciendo: todo eso no tienes una seguridad, pero de lo que sí tenemos esa seguridad es en esa mejor y perdurable posesión que tenemos en Cristo Jesús, en nuestro sumo sacerdote, en ese tal sumo sacerdote, en tener esa fe, no solamente en la salvación, sino tener la fe en que dice la palabra que a ninguno de sus hijos dejará que mendigue un pedazo de pan. ¿Tú puedes confiar en eso? ¿Puedes recibir esa palabra? Cuando dice la palabra que somos sanados en su llaga, ¿cuántos están enfermos? ¿Cuántos están inseguros por la enfermedad? Muchas personas el día de hoy, ¿verdad?, en este tipo de pandemia, ¿verdad?, eso no era una situación de fe. Era una situación en la que vino y el Señor la permitió por muchas razones. Y en donde las personas, así como el aire que le daba a todos, a hijos de Dios y no a hijos de Dios y no hijos de Dios, así vino esta pandemia. El Señor la permitió. No era una razón de fe. Y muchos decían: aquí no, yo en el nombre de Jesús, y estaban ahí, y ahorita ya están ahí 3 metros bajo tierra. Sí, hay muchas cosas que no son cuestión de fe o no. Y ahí es donde tenemos que usar el discernimiento. Y ahí es donde tenemos que usar la fe. Y es donde tenemos que tener esa seguridad de esa mejor y perdurable posesión. Muchas personas decían: tienen miedo. Tienen miedo. Y seguimos las instrucciones de las autoridades civiles, seguimos las instrucciones de las autoridades, y no es por temor, es por amor.
¿verdad? Así es de que pero no debemos de durar. Es importante mantener nuestra confianza espiritual para que no desmayee esa confianza y que nos impida, o nos puede llevar a retroceder, sino que nos lleve a esa plenitud de fe. La semana pasada mencionamos, ¿verdad?, de acerca de alguna persona que le robaron su auto. El domingo en la mañana estábamos aquí orando y intercediendo. Esta persona me llamó y me dijo: pastor, me robaron mi carro. Yo dije: tenga fe. En el nombre de Jesús, ese carro lo regresan y no le van a hacer nada a ese carro. El domingo en la mañana estábamos orando aquí, clamando al Señor, diciendo: Señor, por favor, es tu hija, tú la conoces, tiene necesidad, no dejes que le pase nada a su auto y que se lo regresen. El domingo en la mañana, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, recibo una llamada de esta persona: pastor, ya encontré mi carro. La policía me lo regresó y el carro no le hicieron nada. Gloria a Dios. Yo tenía fe de que eso podía pasar. Mi hermana tenía fe de que eso iba a pasar, y eso fue lo que pasó. Pero muchas veces dudamos. Nos llenamos de desconfianza, nos llenamos de apuro, nos llenamos de desconsolación, nos llenamos de muchas cosas, pero no tenemos fe. Así es de que ten fe en tenemos esa mejor y perdurable posesión. Número 7 y última, y con esta termino. Tenemos un altar. Ve conmigo rápidamente ahí al capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y aquí viene y hacemos ver nuevamente esta situación de aquellos personas, cristianos o judaizantes, que se estaban retrocediendo y estaban saliéndose. Ese no era el derecho de ellos, ¿sí? Al final del versículo 9, el autor, ¿verdad?, se refiere a estos cristianos, ¿verdad?, que se estaban regresando, que se estaban saliendo del judaísmo y estaban comenzando a confiar, ¿verdad?, en esas ofrendas por el pecado, ¿verdad?, en las ofrendas dictaminadas en el libro del Levítico. El altar del cual el cristiano come, ¿verdad?, ¿verdad?, tenemos como simbolismo la cruz de Cristo. Simple y sencillamente, el domingo pasado celebramos la Santa Cena. ¿Sí? El sacerdote, el sacerdote no comía de la sangre, no bebía la sangre, ni comía la carne tampoco. ¿Sí? Como el día de hoy, ese precisamente es el simbolismo en otro tipo de culturas o de religiones, que literalmente dicen que se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en el simbolismo de ese altar, del cual bebemos el cuerpo de Cristo y del cual comemos el pan como símbolo del cuerpo de Cristo. Así que fue llevado el cuerpo, ¿verdad?, que fue maltratado, que fue rasgado, y como tipíficamente o simbólicamente la carne era quemada afuera del tabernáculo. Cristo fue llevado, crucificado fuera de la ciudad, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, recuerde que el libro de Hebreos está lleno de figuras, tipos y símbolos, ¿sí?, en los cuales tenemos que poner mucha atención, mucho cuidado, ¿verdad?
El sacerdote judío del Antiguo Testamento, ¿verdad?, venía y practicaba eso y se estaban regresando, ¿sí? Así es de que, pero todo esto, ¿qué significa? ¿O qué significa para usted y para mí el día de hoy? Usted y yo ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo ese antiguo pacto. Hay dos lugares donde usted y yo debemos estar, y ese es el símbolo de nuestro altar, ¿sí? Dentro, ¿verdad? Primeramente usted y yo debemos de estar dentro del velo, dentro del lugar santísimo, en comunión íntima con Jesucristo, ¿sí? Usted y yo debemos estar dentro, pero también debemos estar fuera. Porque si no, ¿cómo le vamos a predicar a aquellos que no conocen de Cristo? Muchas de las veces nos encerramos dentro de la iglesia. Nos encerramos y no, pues ya no hay que practicar con el mundo, ni participar del mundo, ni juntarnos con el mundo. Pero después, ¿a quién le vamos a predicar? ¿A quién le vamos a predicar de esa confianza que tenemos ahora y que vivimos en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote? Debemos de ir fuera del campo, predicando a los pecadores. ¿Cómo? A través del ejemplo que damos. A través del ejemplo, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo aprendí esta frase: predica todo el tiempo. Predica todo el tiempo y cuando puedas, habla. Hay muchas personas que hablan mucho, pero con su vida no predican nada. Con su vida predican lo contrario de lo que hablan. Debemos ser ejemplo. Tenemos que predicar con nuestro ejemplo. Y le aseguro que usted viviendo con ese ejemplo, muchas personas se van a acercar a usted. Muchas personas van a venir y preguntarle a usted. Cuando la gente lo vea a usted lleno de esperanza, cuando la gente lo vea a usted lleno de gozo, cuando la gente lo vea a usted lleno de confianza, cuando la gente lo vea a usted con fe, van a venir y van a preguntarle: ¿qué es lo que tienes tú? ¿Dónde encontraste tu felicidad? ¿Dónde encontraste tu gozo? ¿Dónde encontraste lo que tienes? Ahora yo te pregunto a ti: ¿qué es lo que tienes? Póngase en sus pies. Tenemos estos 7, tenemos en el libro de Hebreos, que comienzan con ese dar de Dios, de su Hijo Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Y damos gracias a nuestro Padre eterno, porque Él nos ha dado ese gran sumo sacerdote, porque Él nos ha dado ese tal sumo sacerdote. Yo espero que usted se esfuerce y que no entre, ¿verdad? Recuerde una de las advertencias que miramos: no entre en la pereza, sino que se esfuerce. Esfuércese para obtener cada una de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre celestial. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, bendito Padre celestial. Gracias por estos 7 tenemos, por las 7 cosas que nos hablas aquí en la palabra, y seguramente hay muchas más, pero estas 7 fueron algo que captaron mi atención. Señor amado, guiado por ti, bendito Dios, Padre Santo, ayúdanos y sigue abriendo nuestro entendimiento. Sigue abriendo y aumentando, Señor amado. Y hago esa repetición de aquella persona en tu palabra
ayuda a nuestra fe. Tú nos estás llevando, Señor amado, tú nos estás llevando a una fe más grande. Bendito Padre Celestial, y que así no simplemente tengamos esa fe para orar, no simplemente tengamos esa fe para leer tu palabra, sino que tengamos también esa fe para entrar hasta el lugar santísimo, en estar en comunión íntima contigo, en tu presencia. El altar está abierto. El altar está abierto. Si usted siente la necesidad de venir de una forma simbólica, entrar hasta el lugar santísimo de la presencia de Dios. A veces es necesario salir de la comodidad. A veces es necesario romper con ese prejuicio de me van a ver, ¿qué van a decir? A veces es necesario caminar, avanzar. Y que usted venga y le diga a Dios de esta forma: el día de hoy yo entro en tu presencia. Yo entro hasta el lugar santísimo. Yo quiero estar en comunión íntima con tu presencia. Si usted siente esta necesidad, si usted siente que Dios le está incomodando, venga. No se quede en su lugar. Venga. Venga al altar. Venga al altar. Venga. Reciba lo que el Señor tiene para usted. La mesa está puesta. Bendito Padre Celestial, te damos toda la gloria y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, bendito Padre Celestial, y te damos gracias. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor amado. Y pone en nosotros esa conciencia. Pone en nosotros el saber y reconocer su sacrificio que Él hizo por nosotros y que entró hasta el lugar santísimo para llevarnos también ahí a ese lugar de tu presencia. En esta hora, Señor amado, tú conoces los corazones de cada uno, de cada persona en este lugar. Yo te pido que lo bendigas a cada uno, que lo llenes de tu presencia, que lo llenes de fe, que siga avanzando y que vaya y que siga yendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y lo que tenemos, esa palabra que tenemos, lo que tenemos en ti, Señor bendito, que sea confirmado, afirmado, Señor amado, en la intimidad contigo. Bendito Padre Celestial, gloria sea tu nombre. Bendigo a cada uno, Señor Padre, los que pasaron aquí al frente. Bendito Dios, tú, Señor amado, tú honras, Padre Santo. Tú honras, tú les honras. Bendito Dios, gracias te damos. Espíritu Santo de Dios, danos más, danos más. Gracias te damos. Lo oramos, lo pedimos todo, Señor amado, en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Usted puede decir a aquellos, ¿verdad?, que piensan tenerlo todo, pero no tienen nada, porque no tienen en Cristo. ¿Verdad? Recuerde que yo espero que usted haga esa labor. ¿Verdad? Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: sobre todas las cosas, haz la labor de evangelista.
y que a usted no se le olvide, y que comparta. Procure siempre estar en intimidad con Él y siempre estar en el lugar santísimo, en el lugar íntimo de su presencia. Pero también siempre procure estar compartiendo su palabra, compartiendo acerca de Él, hablándole a otros acerca de esa esperanza que usted ahora tiene. Sobre todo, no importan las pruebas, no importan las circunstancias, enfóquese en esa esperanza eterna. Amén. Que el Señor le bendiga. Paso el tiempo. Gloria a Dios con esas promesas tan preciosas. Vamos a pasar al tiempo de diezmos y ofrendas y vamos